Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectaros a este último webinar del ciclo It's Raining Green. Este webinar forma parte de un ciclo de seminarios que hemos organizado como parte de un proyecto que se llama Citizen Observatory for Green Deal Financial, que es un observatorio conformado por diferentes entidades europeas que estamos exigiendo más transparencia y la distribución justa de los fondos que la Unión Europea está invirtiendo en la transición. Y en concreto estamos reclamando que esta transición que se plantea la Unión Europea sea una transición realmente verde y justa. En los anteriores webinars hemos hablado de energía, de hidrógeno, y en este último queríamos centrarlo específicamente en el tema de los cuidados y de cómo conseguimos que esa transición sea también feminista, que tenga una perspectiva de redistribución justa y que haga frente a la crisis de reproducción que tenemos en estos momentos. Para seguir el webinar tenéis diferentes opciones. Podéis escribir en el chat, os podéis presentar si queréis, podéis compartir vuestras reflexiones, pero si lo que queréis hacer es una pregunta directa a alguna de las ponentes, tenéis una pestaña que es preguntas y respuestas, que es donde recogeremos las preguntas que les haremos una vez terminadas sus intervenciones para hacer una última ronda de intervenciones y respuesta a vuestras preguntas. Por tanto, tenéis estas dos opciones, según lo que queráis comentar. Si es un comentario, se puede hacer en el chat. Si es pregunta directa, antes de dar paso a las ponentes y presentarlas, queríamos empezar este webinar poniendo un vídeo que hemos realizado con la gente de equipo, donde resumimos un poco cuál es nuestra mirada sobre el rol que tienen los cuidados en esta transición verde que está empezando a impulsar la Unión Europea. The EU's green and just transition is not as green and just as it appears. It is a transition led by big corporations aimed at being profitable for these big corporations. Which are the implications of this gray and unfair transition for women and LGBT people? Let's put on these glasses to have a feminist look at the European Green Deal. The Recovery and Resilience Facility, the key instrument at the heart of the Next Generation EU, is basically focused on financing technology and digitalization. It seems like technology will solve everything. But how are technology and digitalization supposed to solve the inequalities based on gender or race or the unfair distribution of care work? A just transition needs to focus not only on qualifying for high-tech jobs, but has to promote the expansion of necessary jobs to sustain life. Nursing home workers, psychologists, care workers, doctors, nurses, teachers. We need more of these jobs with improved working conditions. But in the EU's big plans to finance its transition, this is not foreseen. For example, Spain will receive 160 billion euros from the Next Generation EU funds. These are public subsidies and loans to fast-track the green and digital transition of the European economy. Of the 76 billion euros of public subsidies, more than half will be delivered through PERTEs, which are large public-private partnerships. And hey, we can find PERTs which are only and solely dedicated to health, like Salud de Vanguardia, which will receive 1,650 million euros from public subsidies. But then we see that these projects are co-defined, surprise, by big pharma associations. So no, there won't be investments in better salaries, primary healthcare, or communities. There will only be investments in what can rapidly grow the PIB or benefit the big corporations.
The people most affected by these policies are those who suffer the most from health inequalities: migrants, working class people, and, of course, women. So instead of enhancing and reinforcing public services, the EU funds will support public-private partnerships and strengthen privatization options. More money and more control for big corporations. An eco-feminist transition needs to push towards sufficient public funding, public and communal ownership, and management of basic rights. Care, health, education, food, water, energy, or transportation. Working on basic needs has to be valued and reorganized with more investment and by legalizing migrant workers. A feminist perspective must be applied so that not only women are assuming care work. And the relations between the global north and the global south need to be reshaped in order to assure that the improvements of the workers from the north are not at the expense of the rights of women and indigenous people from the global south. Green, to be truly green, has to also come with truly purple, with a feminist lens. Una vez terminado el vídeo, pasaremos a dar voz a las ponentes con la idea de seguir desmontando cuál es esta mirada o esta propuesta que hace la transición verde europea y cuál sería nuestra propuesta. Venimos de una pandemia en la que se ha puesto sobre la mesa todos los riesgos que significa tener unos servicios públicos privatizados, un sistema de cuidados basado en la explotación mayoritariamente de las mujeres en todo el mundo. Y, por tanto, tenemos muchas propuestas feministas de cómo debería ser una transición verde post-pandemia que pusiesen al centro para resolver todas estas crisis y estas situaciones de explotación que genera este modelo de cuidados. Pero estamos viendo que el modelo que plantea la Unión Europea, el que se plantea en general en todo el mundo, es una transición que en lugar de poner dinero e inversiones para resolver, invertir más en los sistemas públicos que garanticen los cuidados dignos, los sistemas que no generen más precariedad ni vulnerabilidad, no está pasando. Entonces estudiaremos y analizaremos todo ello con las ponentes que tenemos en el día de hoy, que les pediré que abran la cámara un momento para poderlas presentar. Empezará su intervención Tasca Nivel, que es coordinadora de políticas del área de Servicios Sociales y Juventud de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos, EPSU, y nos hablará del análisis que hacen sobre las políticas públicas europeas en el ámbito de los cuidados. Después intervendrá Blanca Bayas, investigadora y responsable compañera del Observatorio del Deute en la Globalització, y está especializada en servicios públicos y ecofeminismos, y en concreto es coautora del informe Los PERTE, como la inversión pública socava en la inversión feminista, en la que se analizaron las consecuencias de un PERTE, de un proyecto específico del ámbito de los Next Generation. En tercer lugar, Lisette Fernández, que es trabajadora de cuidados e integrante del sindicato Sindigar o Sindiogar, un sindicato independiente de trabajadoras del hogar y cuidados en Barcelona. Y nos hablará concretamente de la experiencia de las trabajadoras y de las propuestas y estrategias de resistencia que están construyendo frente a este modelo de cuidados del que hablábamos. Y por último, Flora Partenio, investigadora y activista argentina, miembro de la organización TAUN, que es una red feminista del sur global, nos llevará la propuesta de las alternativas de cómo caminar hacia un modelo ecofeminista que no se base en la explotación y en la vulnerabilidad, tanto en el ámbito de los cuidados como desde una perspectiva más general. Hechas estas presentaciones, vamos a dar la palabra directamente a Tasca Nivel
La pregunta que le hacíamos para orientar su presentación era qué análisis hacen desde su sindicato de las políticas públicas europeas en el ámbito de los cuidados durante la pandemia y pospandemia, y si creen que estas políticas están profundizando la privatización y precarización del sector. Gracias, Tascani, por ofrecerte a participar. Thank you very much, and good evening, everyone. I'm very happy to be here to be part of this very important discussion. As Julia said, my name is Tuscany Bell, and I'm policy coordinator. Muchas gracias. Soy Tascani, coordinadora de políticas de los servicios sociales y juventud, EPSO, la Federación Europea de Sindicatos del sector de los cuidados. Para responder a su pregunta sobre las políticas de los cuidados, en primer lugar debemos remontarnos a 2019 y enfatizar que las problemáticas que vimos durante la pandemia no empezaron, de hecho, con la pandemia, sino que fueron las políticas de la década anterior las cuales dejaron al sector de los cuidados en una situación muy vulnerable para hacer frente a la pandemia. En primer lugar, permítanme darles un poco de contexto. La falta de personal en el sector de los cuidados ha estado empeorando en la última década. La población está más envejecida y la demanda de cuidados a largo plazo ha crecido mucho más rápidamente que el crecimiento de la mano de obra. Para darles unas estadísticas, de promedio en la Unión Europea en el 2011 teníamos 4,8 proveedores de curas a medio plazo para personas de más de 65 años. En el 2016 la cifra había bajado a 3,8 trabajadores por el mismo número de personas de más de 65 años, y en el futuro se prevé que habrá 1,6 millones de trabajadores a largo plazo más para poderlos mantener ya. Tenemos pocos trabajadores ahora y por esto las personas que dan estos cuidados no lo pueden hacer como quisieran al nivel que merecen los receptores de estos cuidados, lo cual añade peso sobre los trabajadores de los cuidados y también implica riesgos sociales más altos y implica círculos viciosos donde los trabajadores se queman y esto provoca que haya una falta de cuidados aún mayor. Es muy difícil atraer nuevos trabajadores y nuevas trabajadoras del sector de los cuidados. Uno de los motivos son los bajos salarios, a pesar del valor fundamental que los cuidados tienen para la sociedad. Muchos de los trabajadores y trabajadoras del sector de los cuidados se encuentran en el tercio inferior de salarios. También tenemos una predominancia de mujeres. Tenemos una dimensión de género asociada a los bajos salarios, como en todos los sectores sanitarios. Cuantas más mujeres había en el sector, se ve en el estudio, más bajos eran los sueldos. Este es el contexto de la última década. Cuando realizamos las respuestas en materia de políticas de los gobiernos, vemos que a pesar de los avisos, las respuestas, las medidas de austeridad y la retirada del estado de bienestar después de una crisis financiera de 2008, abrieron las puertas a la externalización y a la mercantilización del sector de los cuidados, y lo cual ha tenido consecuencias desastrosas en toda la Unión Europea. Aunque los trabajadores de los cuidados privados son privados en muchos casos, se han podido hacer enormes beneficios. Otra problemática que se tiene, con la que nos encontramos, es que las estrategias orientadas a los beneficios y los concursos públicos han alimentado una reducción de costes, lo cual ha reducido los salarios y ha causado que las trabajadoras de los cuidados no puedan trabajar tanto en comunidades de bajos ingresos, porque los servicios privados prefieren trabajar en comunidades con altos ingresos para poder ganar más dinero. La mentalidad del mercado también ha cambiado la naturaleza de los cuidados, es decir, los cuidados de las necesidades físicas en materia de salud, todo ello entró en conflicto
en términos de reducción de costes y una estandarización y economías de escala también. Por tanto, para que la provisión de cuidados fuera más eficiente, los aspectos relacionales de los cuidados han sido sustituidos por tareas repetitivas estandarizadas que deben hacerse lo más rápido posible. Esta manera de organizar los cuidados ha profundizado en la precariedad del sector y también marca esta profesión como una profesión de bajas habilidades o capacidades. Otro problema es que en vez de hacer frente a la falta de personal y hacer que el sector fuera más atractivo, mejorando las condiciones laborales, muchos países de la Unión Europea han contratado a personas migrantes por bajos salarios para responder sobre las políticas de la pandemia y pospandemia. Un aspecto positivo, si se podría llamar positivo, es que con la COVID muchas de las problemáticas del sector de los cuidados se visibilizaron. La falta de personal que caracterizaba el sector de los cuidados provocaron que salieran a la luz pública escándalos donde algunas residencias de ancianos se visibilizó la precarización de los cuidados de estos ancianos, pero sería un ejemplo de ello anterior y un principal proveedor en materia de sanidad en la Unión Europea. A principios del 2022 se publicó un libro que detallaba los abusos de las trabajadoras y sobre los residentes, restringiendo los productos alimentarios y sanitarios de los residentes. Y hacían contratos temporales de forma ilegal, había evasión fiscal, atacaban a los sindicatos. Este libro, de nuevo, abrió los ojos a los agentes políticos y al público y a los ciudadanos en cuanto al sector de los cuidados. Así pues, en todas estas cuestiones, al finales del año pasado, la Unión Europea publicó la Estrategia Europea de los Cuidados, reconociendo que los cuidados son un bien público, lo cual es un pequeño paso adelante, lo cual significa que no puede haber un sector de los cuidados resilientes y que se vea un sector fuerte de sueldos para estos cuidados. Se reconoce también en esta publicación que si no se aplican normas de alto nivel, aquello puede llevar al olvido de los usuarios y a las malas condiciones para las trabajadoras y para los usuarios. Esta estrategia exige mecanismos de supervisión, pero ya hemos visto que en escándalos como el de OPEA, y no se limita solo a OPEA, la estrategia europea no es suficiente. Necesitamos cambios estructurales amplios para que la financiación pública para aquellos que necesitan cuidados se dediquen a esas personas que necesitan estos cuidados con respecto a los derechos humanos y la dignidad de los usuarios y de las trabajadoras, en vez de que vayan en beneficio de las empresas privadas. Aparte de una normativa más estricta, hay que revisar las condiciones, los salarios, hay que revertir la mentalidad del mercado que dañó el sector de los cuidados en convirtiéndolo en una serie de tareas repetitivas y normalizarlas para mejorar la igualdad y garantizar el derecho a los cuidados a todos los europeos y europeas con unos servicios de calidad basado en las necesidades. Los servicios de los cuidados deberían ser integrados en los sistemas de protección oficial, que es donde mejor se puede realizar y de forma equitativa. Otra propuesta política que emerge de la estrategia de los cuidados es mejorar o regularizar las vías migratorias para las trabajadoras de los cuidados. Es una propuesta que se hizo en otra política recientemente adoptada por la Unión Europea, un paquete de aptitudes y talento para explorar vías de migración seguras en el sector de los cuidados, la innovación y la juventud. Este
paquete de actitudes es problemático porque reconoce los derechos de trabajadores y trabajadoras indocumentados en el sector de la salud como algo importante. Sin embargo, esto no incentiva a los Estados miembros y a las patronales a que tengan mejores salarios para atraer trabajadores locales. En vez de esto, en el sector de los cuidados tenemos a trabajadoras inmigrantes con malas condiciones. También tenemos un programa que tiene que ver con la mano de obra disponible, las aptitudes que tiene que ver con modelos anteriores motivadas por las patronales. Y esta es una forma de que puedan ir a un país, escoger los trabajadores que quieren sin garantizar sus derechos y sin poner el foco en el estado de bienestar de los trabajadores y trabajadoras. No solo se trata de casar necesidades con servicios, sino que los trabajadores y las trabajadoras tengan acceso a trabajos bien remunerados en principio de igualdad y en condiciones de dignidad, igualdad de trato. Otra política que podríamos mencionar a nivel de la Unión Europea, que es importante en el sector de la salud, es que la estrategia europea de los cuidados se complementa con una directiva europea sobre el salario mínimo. Es una normativa que requiere de salarios dignos en base a indicadores, un 60% del salario medio, el 50% del salario medio. Como muchas trabajadoras del sector de los cuidados tienen un salario mínimo, sus sueldos aumentarían de esta manera, y la directiva del salario mínimo exige también que haya una cultura del 80% de los convenios colectivos. Y tal como está la situación, hay poca cobertura en los convenios, lo cual mejoraría con la directiva del salario mínimo. Concluiré respondiendo a su pregunta sobre si la privatización se está profundizando o agudizando o no. Hay muchísimos retos en el crecimiento, con el crecimiento de las grandes empresas multinacionales en el sector de los cuidados, pero al mismo tiempo vemos cada vez un mayor rechazo hacia el hecho de que las grandes empresas se beneficien de este sector de los cuidados y se proponen legislaciones que limiten o reviertan la privatización en los cuidados, con ejemplos en Alemania, Noruega y Bélgica. Lo voy a dejar aquí. Espero no haber hablado demasiado rápido y que hayan podido seguir mi presentación. Estaré encantada de responder cualquier pregunta que tengan y que pongan ustedes en el chat. Muchas gracias, Tascani. Ha sido muy interesante y además te has ajustado perfectamente a los tiempos. Te agradecemos mucho el resumen que has hecho, perfecto, de cómo está la situación a nivel europeo. Y además, con estos datos que nos has dado de nuevas políticas que se están preparando y que nos va muy bien conocer, os quería también compartir un enlace de una investigación que hemos realizado con otras organizaciones europeas. Es un resumen de investigaciones del sector de los cuidados. Hay más casos de escándalos generados por las grandes multinacionales del sector de los cuidados, como Europea o Domosville o otros que también operan en el Estado español. Pues vamos a la segunda intervención de Blanca Vallas. Y Blanca nos hablará más concretamente de cuáles son las políticas de recuperación europeas y qué rol están teniendo en el ámbito de los cuidados y de la salud. Y si le da tiempo, le queríamos preguntar sobre algunas propuestas de alternativas de cuál sería nuestro modelo de transición ecofeminista. Gracias, Blanca. Buenas tardes a todas y a todos y a todas. Me gustaría centrar mi intervención. Empiezo recogiendo lo que explicaba Tascani de cómo efectivamente llegamos a un momento en un contexto de pandemia donde era más que evidente que la situación de los cuidados, de la salud, de los derechos básicos no estaba garantizada. Por muchos colectivos no estaba garantizada
por grandes mayorías, tanto en nuestra casa desde Barcelona, Cataluña, pero se hace también extensivo al Estado español en Europa y en realidad a todo el planeta. Y esto responde a un modelo, tenemos un modelo económico y una propuesta política que no garantiza la reproducción de la vida y en este sentido no garantiza nuestros cuidados, sino que es un modelo que no lo garantiza. Siendo muy evidente en el contexto de la pandemia que llegamos a un momento en que los servicios públicos no tenían la inversión necesaria, donde los cuidados, los sistemas de salud no tenían la inversión necesaria. Y si miramos hacia atrás, qué es lo que ha pasado en los últimos 3 años desde este inicio, desde que continúan habiendo un nivel de presupuestos del ámbito social completamente insuficiente, podemos ver cómo al principio de 2023 hubo una serie de luchas. Hablaré bastante desde el contexto europeo, pero también se ha dado en otros territorios a principios del 2023 con luchas por parte de las trabajadoras en el ámbito de la salud. Por ejemplo, en Madrid han sido muy masivas, pero en Cataluña también ha habido, también en otros territorios del contexto europeo, en Francia, con la lucha por las pensiones, en Inglaterra, también por la defensa de los servicios públicos. Y ante este contexto, hablaré de lo que ha sucedido con los fondos de recuperación europea y sobre todo lo que está pasando en el Estado español. Como se decía al principio del vídeo que habéis visto, cuando hemos empezado la sesión, se explicaba cómo los llamados PERTES, que son los proyectos que canalizan los fondos de recuperación europea en el Estado español, hay una parte importante, más de 30.000 millones de euros, que se canalizan a través de estos PERTES, que en definitiva son colaboraciones público-privadas. A nosotros las colaboraciones público-privadas es un traspaso de dinero público al ámbito privado, que sobre todo se concentra en empresas transnacionales y que tienen unos intereses de beneficio y que no dan respuesta a nuestras necesidades, a las necesidades sociales, y que aunque se hayan pintado de verde y de digital, lo que seguro que no tienen es nada ni de ecologista ni de feminista. Como os decía en esta publicación que ha nombrado antes Julia, que hemos realizado, que se titula Cómo la inversión pública socava la transición ecofeminista, y en la que se hace un análisis concreto de 5 PERTES, los PERTES referentes al agua, el agroalimentario, la energía, la salud y los cuidados. Nuestras conclusiones sobre los PERTES son que primero en sus narrativas no nos explican, no hablan de derechos, sino que se refieren a hablar de estas menciones como industrias que pueden continuar acumulando beneficios para las empresas. Por tanto, no se habla del agua, de la energía, de la alimentación, de la salud y de los cuidados como derechos, sino como potenciales industrias para continuar escalando, como son colaboraciones público-privadas. Son las grandes empresas las que proveerán de estas dimensiones y no se hace una defensa ni pública ni público-comunitaria. Es decir, que esto pueda ser gestionado por opciones desde la dimensión de los barrios, de los movimientos sociales, todo lo que sería la dimensión comunitaria. La apuesta que se hace de cómo concebir estas dimensiones con una lógica de aumento y industrializadora, donde la digitalización está profundamente en el centro. Y con esto quiero decir que el PERTE de salud va dirigido no a los trabajos socialmente necesarios, ni a los trabajos dignos, o aumentar, por ejemplo, la atención primaria
que aquí sería muy importante que se aumentara el presupuesto, ya que no responde a un porcentaje de lo que venimos pidiendo desde la atención primaria. No llega a la demanda que hay por parte de las trabajadoras es que llegue al 20% del presupuesto en el ámbito sanitario y continúa siendo muy bajo. Por tanto, es una apuesta de tecno-optimismo capitalista, como digo, de apuesta de digitalización y donde serán las empresas, el mercado que nos proveerá. Se ve una apuesta que lo que no tiene en cuenta es cuáles serán los impactos ambientales de los PERTES. Se habla, por ejemplo, de la producción de energía renovable, pero solo se realizan los documentos de firma de responsabilidades de que no se generará un daño significativo, pero no hay indicadores que demuestren que esto será así, sino que se hace el análisis de la contaminación que se generaría cuando estas industrias ya existan, pero no se visibiliza todo lo que implica llegar a producir toda esta tecnología, que es una apuesta de los PERTES o biotecnología, de todos los impactos que además se producirían en nuestros territorios, pero también de una manera importante en los territorios del sur global, ya que son necesarias una serie de materiales que lo que hacen es redundar y aumentar el extractivismo, como es el caso del sur global. No se ven los impactos de poder llegar a producir esta tecnología, la contaminación, los residuos que genera. Creemos, por tanto, que es una apuesta de greenwashing, de lavado de cara, pero también en el Estado español se ha hablado mucho de cómo estos fondos son feministas y creemos que en este sentido tampoco se dan las opciones que queremos las feministas cuando las alternativas feministas no tienen en cuenta los trabajos socialmente necesarios, no tienen en cuenta la sostenibilidad y una vez más tampoco hay indicadores que demuestren que los PERTES tendrán en cuenta nuestras necesidades desde aquí. Por tanto, entendemos que los fondos de recuperación europea no van por el camino de las transiciones ecofeministas que necesitamos en un contexto de crisis en el ámbito de los cuidados ecológicos, sociales. Y creemos que las alternativas serían hacer una apuesta real hacia la dimensión, ahora sí, pública, donde pudiésemos avanzar en la remunicipalización de muchas de estas dimensiones, ya que, por un lado, la salud y la educación en algunos contextos se puede entender como servicio público, pero también estamos en un momento donde se demuestra que caminamos hacia la mercantilización. Pero, en cambio, cuando hablamos de energía, de cuidados o incluso del agua, son dimensiones que ya están hipermercantilizadas, que en muchas ocasiones ya no se entienden como servicios públicos, aunque creemos que tendríamos que caminar hacia aquí. Entonces, nuestras apuestas sí que irían hacia poder apostar a que sean derechos y que exista una garantía pública, aunque puedan ser proveídas desde una dimensión comunitaria y desde las economías sociales, solidarias, feministas, y por tanto las alternativas para nosotros van mucho más hacia estas opciones público-comunitarias que existen en todos aquellos ámbitos necesarios para la vida. Podemos entender la energía como bien de lucro, que es como lo entienden las grandes empresas, pero también se puede entender como una necesidad social, es decir, como un avance de uso. En este sentido, las apuestas serían de la energía para las comunidades energéticas locales, por poner un ejemplo, pero como digo, en todos los ámbitos necesarios para la vida existen apuestas que durante el contexto de pandemia se visibilizaron,
Se habló mucho, y lo ha hablado también de Tuscany, de los trabajos socialmente necesarios, pero no se ha visibilizado y no ha habido una relación en la que aumenten los presupuestos sociales, ni tampoco una relación en ver los fondos de recuperación que estén apuntando hacia aquí. Creo que tenemos que repensar mucho más nuestras apuestas de hacia dónde camina la planificación, ya que en la actualidad no existe una planificación de lo que necesitamos y en este sentido no creer en un crecimiento ilimitado de la oferta y de estos ámbitos, sino planificar mucho más qué es lo que necesitamos. Y esto debe hacerse desde la dimensión pública, pensar mucho más en los límites planetarios y, por tanto, hablar también de opciones de crecimiento. Poner en el centro la desmercantilización, no optar por las acciones público-privadas, sino por las público-comunitarias y democratizar mucho más la economía y reeducalizar todas estas opciones, ya que desde aquí podemos romper con las cadenas globales injustas, que es como actualmente desde algunos territorios nos proveemos de algunos de estos recursos, como puede ser la energía o la alimentación, que consumimos energía en el territorio europeo, por ejemplo, la energía y la alimentación que viene desde muchos kilómetros generando contaminación. Necesitamos opciones mucho más localizadas. Lo dejaría aquí. Solo quiero añadir que es importante cruzar todas las luchas desde estos ámbitos, desde el ámbito público, los ámbitos comunitarios, también la lucha antirracista, ya que en el ámbito de los cuidados es especialmente importante, pero en realidad en todo el conjunto de opciones necesarias para la vida y luchar contra las leyes injustas, en este caso, hacia la población migrante. Aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Aprovecho para volver a recomendaros que busquéis la publicación de la que hablaba Blanca, referida a los PERTES, porque más allá de que hable de un proyecto concreto de inversión a través de los fondos Next Generation, en realidad sirve como un ejemplo que nos permite ver qué tendencias de fondos hay en todas estas propuestas de transición que vienen desde la Unión Europea y que se han hecho más pensando en las grandes empresas transnacionales más que en las necesidades reales de la población, como decía Blanca. En realidad evidencian que aunque tengamos un modelo de transición ecofeminista, aunque desde los movimientos ecologistas, como los feministas, como desde la economía social y solidaria y otros ámbitos, estamos proponiendo alternativas de gestión de los bienes comunes, de las necesidades colectivas. Las propuestas, cuando hay una inversión pública que podría ayudar a impulsar todo esto, esta inversión, en lugar de ir hacia los sectores esenciales y a garantizar la reproducción de la vida, sigue rescatando grandes empresas y rescatando el modelo económico de las grandes corporaciones. Todas las ponentes hasta ahora han mencionado que hay una dimensión específica cuando hablamos de cuidados, que es un sector feminizado, pero también racializado, ocupado principalmente por mujeres migrantes. Y de todo esto queremos también que nos hable la Lisette Fernández, ella desde el sindicato Sintillar. Queremos preguntarle qué consecuencias están teniendo estas políticas de recuperación para las trabajadoras. ¿Cómo habéis vivido las trabajadoras, especialmente las del hogar y de los cuidados, la pandemia y la pospandemia? Ha habido momentos en que se ha anunciado mucho que se tomarían medidas de rescate para las trabajadoras, se planteó que habría un subsidio, diferentes propuestas, pero queremos saber si realmente han funcionado, si han servido para lo que tenían que servir, o si creéis que las políticas que se han hecho durante la pandemia y la pospandemia han profundizado la situación de explotación y precariedad. También te queremos preguntar sobre cómo os estáis organizando desde un sindicalismo alternativo y feminista como el que representa Samira. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros.
Gracias a tú, Julia, gracias a todas, gracias también a las personas presentes, buenas tardes. La verdad es que es bastante desafiante la invitación porque hay un espacio muy breve para conversar, o sea, hay desde muchos lugares tenemos mucho que decir y también esto de hablar lento a mí no se me da muy bien, así que unas disculpas anticipadas a los intérpretes y muchas gracias por el trabajo. Bueno, dicho esto, mi nombre es Lizeth Fernández, soy activista y trabajadora del hogar, activista en el Sindicato Independiente de Mujeres Migrantes, Trabajadoras del Hogar y los Cuidados sin Hogar sin Billar. Bueno, lo primero, ¿no?, que se nos despertaba a raíz de las preguntas planteadas, como qué consecuencias, bueno, tienen estas políticas, ¿no?, de recuperación para las trabajadoras del hogar y los cuidados, es como, la primera pregunta es como, ¿qué es lo que se quiere recuperar, ¿no?, a costo de quién? A qué costo y quiénes vamos a ser, ¿no?, las que vamos a terminar poniendo los cuerpos para esta recuperación europea, ¿no? A nosotras nos gustaría un poco hacer una exposición de cómo se ha planteado en estos años, cómo se ha posicionado el Estado español y sus diversos gobiernos y tanto su legislatura en torno a darnos los derechos que nos corresponden como sector de trabajadoras, ¿no? En primer lugar, nos gustaría empezar por nombrar que se regula, ¿no?, la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar en el año 1985 con el Real Decreto 1424. Desde muchos antes sabemos que los trabajos de cuidado los estábamos haciendo las mujeres, pero no se había regulado esta relación laboral. Este Real Decreto no se toca hasta el año 2011, con el Real Decreto 1620, por cierto, un Real Decreto y una ley y una normativa que veníamos reivindicando el sector de trabajadoras del hogar y de los cuidados hace muchísimos años, y logramos a través de la lucha, ¿no?, que por fin existiera, que se modificara el Real Decreto del año 85, porque si sacamos cuenta son 26 años en silencio, sin decir nada, y donde evidentemente los flujos migratorios variaron. Y esta perspectiva de que los varones eran los varones que migraban, se modificó muchísimo, y evidentemente la migración varió, y las que empezamos a migrar también fuimos las mujeres. Y el nicho de trabajo que nos encontramos en el Estado español fue el del hogar y los cuidados, independiente de nuestras profesiones. Evidentemente no independiente de nuestra clase social, porque también es algo profundamente determinado, ¿no?, a la clase social, que nos posibilita al momento de migrar al Estado español solo este nicho de trabajo, que es el de los cuidados. Este Real Decreto no viene a concedernos derechos tan fundamentales como el derecho a la prestación por desempleo, por ejemplo, que es una denuncia que llevábamos haciendo el sector del trabajo del hogar y los cuidados hace muchísimo tiempo. Tampoco regula el tema de las cotizaciones por los salarios reales, lo que nos perjudica a la larga con el tema de las jubilaciones. Tampoco nos incluye de manera clara en la ley de riesgos laborales. No aclara las responsabilidades de la inspección de trabajo en torno a este trabajo que pasa, ¿no?, en el lugar privado del hogar. Y este Real Decreto también no recoge una serie de demandas que el sector venía solicitando hace muchísimo tiempo, ¿no? Evidentemente la perspectiva de raza no se toca, no se aborda, se niega absolutamente que el sector sea un sector no solo racializado, sino que también la perspectiva de género es una negación absoluta. Posterga nuestro derecho a la prestación por desempleo para el año 2019, cosa que no sucedió. En el año 2019 sacaron una ley que postergaba por justificación de falta de presupuestos, irónicamente, que nosotras las trabajadoras del hogar y los cuidados pudiéramos acceder a ese derecho. El año siguiente vino la pandemia, evidentemente nos pilló sin este derecho y en un tremendo parón. En medio de la pandemia salió de manera extraordinaria lo que se llamó así, sin ninguna vergüenza, se llamó subsidio extraordinario, el cual fue
profundamente difícil acceder para muchísimas compañeras porque la mayoría de los trámites eran digitales con la plataforma del CEPE, con quien nunca se pudo terminar de establecer un diálogo de una manera de hacer lo más eficazmente posible el poder acceder en la situación en la que estábamos de pandemia a este subsidio extraordinario, además de las múltiples irregularidades, ¿no? Que, como ya lo dijo Tuscany al principio, visibilizó la situación en torno al trabajo del hogar y los cuidados, y en torno a las personas y a las mujeres que estábamos poniendo el cuerpo para realizar estos trabajos, ¿no? Además, este subsidio extraordinario dejaba fuera nuevamente la perspectiva de raza, ya que significaba que solo las compañeras que estuviesen regularizadas en el Estado español pudiesen acceder, ¿no? a esta prestación, que, como ya dije, también las compañeras que estaban regularizadas también fue muy difícil acceder a él. Y también otra temática muy importante es que en el sector muchas veces se trabaja como de manera regular, vamos a decir. Nunca hay contratos completamente claros de cuántas horas se trabaja, de cuál es el salario que se cobra, de qué significa, ¿no? Toda esta ambigüedad de trabajar dentro de un hogar. También hay muchas faltas de derecho por no ser una patronal, ¿no? Una empresa, sino que personas las que contratan los empleadores y las empleadoras, y todas estas ambigüedades y toda esta lista de situaciones que ocurren en el trabajo del hogar y los cuidados, las activistas y las personas que realizamos los trabajos de hogar y los cuidados y que estamos en diversos sectores organizadas, hemos venido denunciando, participamos por ejemplo, hace poco se abrió ¿qué se llama? Una consulta pública. Una consulta pública para abordar el tema bueno, de la perspectiva de género, ¿no? Antes de irme de lleno al tema de la consulta pública, debo también decir que este Real Decreto del año 2011 se modifica el año pasado, en septiembre del año pasado, por una denuncia del tribunal que se gana en el Tribunal Europeo, donde, bueno, se denuncia al Estado español, ¿no? Que no darnos el derecho como trabajadoras del hogar y los cuidados a la prestación por desempleo es una discriminación por razón de género. En base a esto, el Estado español se ve obligado a modificar este Real Decreto del año 2011, pero nuevamente no nos incluye de manera clara, de manera muy ambigua, en la Ley de Riesgos Laborales, que, insistimos, es una denuncia histórica del sector, y tampoco habla nada de una denuncia fundamental que tiene que ver con el tema de la Ley de Riesgos Laborales, que es el tema de las enfermedades derivadas por esta profesión, ¿no? por el trabajo del hogar y los cuidados, que son múltiples consecuencias musculoesqueléticas, o cáncer al pulmón o al estómago, por, bueno, los diversos químicos que se ingieren. Este Real Decreto del año pasado hablaba no solo de la perspectiva de género, sino que también hablaba de generar una comisión de estudios para incluir la perspectiva de género en el catálogo de enfermedades profesionales de la Seguridad Social. En esta última consulta pública que sale este año, y sale tarde, por cierto, porque en septiembre del año pasado dijeron que en 6 meses darían cuenta de que esta comisión de estudios daría cuenta, ¿no? de este catálogo de enfermedades profesionales y su posible inclusión, ¿no? en la seguridad social, no hablan nada respecto a esto. Solo da, para nosotras como activistas, solo da de cuenta al Tribunal Europeo el tema de la perspectiva de género, porque pareciera ser que es lo que más les apura, pero respecto a las enfermedades y a su inclusión en la seguridad social no dice nada, y respecto a la Ley de Riesgos Laborales sigue generando una ambigüedad. Luego no sé bien cuánto tiempo me queda, hay muchísimo detalle muy necesario para entender un poco la perspectiva, pero nosotras queríamos exponer esto para decir que básicamente es evidente, ¿no? A través de los años que el Estado español no tiene, y los diversos gobiernos que han pasado en estos años, no tienen intención
de regularizar ni de dar verdaderas soluciones a las problemáticas actuales de las mujeres que nos dedicamos a este sector, ¿no? Sabiendo, por supuesto, que son un Estado que requiere, ¿no? Que tiene una alta demanda de cuidados, una tasa de envejecimiento tremendamente alta, y sabiendo, por supuesto, que somos mujeres las que estamos en el sector, y también, ya negando a esta altura, que las que estamos en el sector somos mujeres migrantes, ¿no? No habla nada, por ejemplo, en las normativas, soluciones de vivienda, por ejemplo, para las compañeras que trabajan de internas, cómo solucionamos la problemática del trabajo de internas. No habla nada en torno a la ley de extranjería, de cómo regularizar a las compañeras trabajadoras del hogar y los cuidados, y digo en materias concretas, en normativas concretas que nos lleven a vías donde estas leyes y estas normativas afecten de verdad de manera positiva nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, esta última normativa del año pasado habla de que al fin se nos da el derecho para la prestación por desempleo, pero en verdad ese derecho no es efectivo hasta el año 2024, y muchas compañeras que quieren empezar el trámite nuevamente se topan, ¿no? Con la burocracia de frente y de no poder realizar este trámite, porque además de haber todo un embrollo burocrático, está todo digitalizado, y también todo lo que eso significa para bien y para mal. Por otro lado, también para nosotras la manera de hacerles frente es estar organizadas desde esta trinchera, desde una figura jurídica sindical, feminista, de trabajadoras del hogar y los cuidados, desmitificar, ¿no? al trabajador obrero del sindicato, y entender que somos mujeres sindicalizadas, mujeres con agencia, mujeres que estamos muy organizadas, mujeres que nos juntamos en asambleas, estamos atentas, estamos estudiando, estamos atentas a lo que está pasando en la normativa, estamos atentas a generar alianzas también muy dispuestas y ganosas, y todo el tiempo, bueno, generando alianzas, ¿no? Desde diversas trincheras, para poder denunciar bueno, toda esta problemática del sector. Y para finalizar, también decir, un poco para rescatar lo que decía Tuscany y Blanca, que desde el sector también llevamos años denunciando a las empresas privadas que lucran, ¿no? Con la precariedad y con los vacíos y las ambigüedades legales, y esto también es algo que se le debería, ¿no? Recoger en la normativa, además de las perspectivas que ya dije antes, es la privatización de los cuidados. Gracias. Muchísimas gracias, Lisette, porque bueno, también todas os estáis ajustando muy bien a los tiempos, por lo cual me estáis facilitando mucho mi trabajo. Perdonadme, paso al catalán. Estamos llegando al final de las intervenciones, a la última intervención, que es la de Flora Partenio. Antes de darle la palabra, quería reconocer una de las cosas que ha dicho Lisette, que es muy importante cuando incorporamos la mirada feminista en el debate de la transición, que es el tema de para qué trabajadoras, qué modelo de trabajadoras queremos rescatar, porque muchas veces cuando se habla de trabajos verdes, de trabajos pensados para un nuevo modelo económico más verde, siempre pensamos en los trabajadores industriales, de las industrias que tendrán que desaparecer, cómo les encontramos nuevas funciones, pero nunca hablamos de todas estas trabajadoras que también son esenciales y que están sosteniendo la vida, y que en un contexto de transición que prioriza las inversiones en sectores del capitalismo verde o la digitalización, se encuentran en un segundo plano, y todas estas inversiones necesarias, de todo lo que ha comentado Lisette, para garantizar bajas, el paro, seguirán recortándose o basándose en unas burocracias súper complejas para dificultar esta garantía de derechos. Dicho esto, le doy la palabra a Flora Partenio, que es la última ponente. Como ya estamos terminando, os recuerdo que tenemos abierta la pestaña de Question and Answer, preguntas y respuestas, que podéis ir escribiendo vuestras preguntas ahí, porque cuando termine Flora abriremos un turno de preguntas. Es una lástima, pero este sistema de webinar de Zoom no nos permite daros la palabra directamente. Solo podéis hacer las preguntas por escrito, pero se las leeremos y se las trasladaremos a las ponentes. O sea que si queréis ir escribiendo vuestras preguntas, las iremos recogiendo. Y ahora, Flora.
Te queríamos preguntar, hemos invitado a Flora Partenio porque también nos interesaba tener una mirada más global sobre cuál es este modelo de transición en el ámbito de los cuidados, pero también desde una perspectiva feminista más general, no solo en Europa, sino también en una dimensión más global. Y en concreto, Flora nos puede hablar de la experiencia en Latinoamérica sobre cuál es el modelo que se está imponiendo y cuáles son las alternativas que se están construyendo desde los movimientos, desde las organizaciones, para promover un sistema de cuidados que no se base en la explotación. Queríamos preguntarte, Flora, que nos hables de estas alternativas. Bueno, ¿Estás aquí, muchas Flora? gracias, Julia, a todo el equipo de ODG y las compañeras que están compartiendo esta ronda de conversación, Lisette, Cani, Blanca. Más que nada porque en esta pregunta en torno a, bueno, si existen espacios o espacio para los cuidados y los feminismos en esta transición, yo podía responder con dos preguntas mientras preparaba y reflexionaba sobre la propuesta que nos hacían. La primera es, ¿por qué debería existir un espacio? ¿Cuál es justamente la urgencia que estamos reclamando para que ese espacio exista, se cree, incluso con esta propuesta tan fuerte que traen desde ODG, que es, bueno, ¿cuál sería el modo de financiar estos espacios con el dinero público, con toda la discusión que se está dando en la Unión Europea? Y la segunda cuestión que podría marcar frente a esto es, bueno, existe ese espacio, pero no nos gusta o no como lo esperábamos. Es decir, se habla de cuidados, se habla de feminismo, pero no se está plasmando justamente en transformaciones concretas que afecten y conmuevan la estructura de un escenario de crisis, tal como lo reflejaron las compañeras que me precedieron, con una caracterización que hace un diálogo muy interesante entre el norte y el sur global. Entonces, en ese sentido, creo que venimos, digamos, de un proceso donde la construcción de alternativas, la instalación de temas en la agenda pública ha tenido efectos contundentes. En Argentina no puedo dejar de volver a lo que fue la gran lucha que llevó más de 15 años, pero que se sustanció durante la pandemia en la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y aún así, en este marco, digamos, donde justamente la crisis de los cuidados se volvió y se expresó con tanta contundencia, no solamente en América Latina y el Caribe, sino como lo reflejaron ustedes en diferentes países de la Comunidad Europea y por supuesto del sur global, y es justamente pensar que esta transición que se está proponiendo, esta salida de la crisis, porque en cada región adquiere un nombre diferente, no es ni verde, no es ni neutra en términos climáticos, tampoco es neutra en términos de género y de raza, y tampoco es digitalmente justa. Y entonces por eso es que nosotras reafirmamos y consideramos que hay que construir ese espacio y fortalecerlo para los cuidados y los feminismos en esta salida de la crisis, sea la caracterización de la crisis que adquiera en cada uno de los lugares, en los países desde los cuales estamos hablando nosotras. Además de salir de la pandemia, salimos en el medio de renegociaciones de la deuda externa con el regreso al Fondo Monetario Internacional. Entonces, en ese sentido, el peso de ciertos factores estructurales puede agravar o complejizar la situación. Entonces, me voy a detener en 4 puntos. Quisiera mostrar a la audiencia, a las compañeras que están, lo que es mi presentación en PPT, pero sí recorrer estos 4 puntos que de alguna manera yo creo que es un aporte para pensar, bueno, por dónde esas alternativas pueden potenciarse, pero también cuáles son los límites. Y la primera es por qué tienen que tener un espacio clave los cuidados en esta salida de la crisis. La primera es porque gestionar, asumir, planificar y coordinar los cuidados
no solamente ha demostrado que genera disparidades brutales en los ingresos, sino también disparidades en la pobreza de tiempo que recae, digamos, mayoritariamente en manos feminizadas, la disparidad en materia de acceso, digamos, a diferentes recursos, la conexión entre la pobreza de tiempo por cuidar y la pobreza energética, algo que está en el centro de la discusión de la transición justa, digamos, y de la discusión sobre la transición energética en países donde los déficits de acceso a infraestructura urbana son gravísimos y sobre todo el acceso a la energía que hoy por hoy sigue demostrando que se redunda en mayor sobrecarga de cuidados. Y cuarto, porque justamente esta gestión y cotidiano manejo y asunción de los cuidados redunda en endeudamiento, en vulnerabilidad financiera, en incremento de deudas por cuidados. Y esto se puede ver en numerosos estudios que lo están mostrando en diferentes países. En Argentina hay una potente evidencia en este caso. Entonces, ese sería nuestro primer punto de la agenda, que además forma parte ya de la evidencia que ha construido el feminismo. Entonces aquí tenemos una potente cantidad de insumos y de evidencia empírica que tanto les gusta a los economistas, y de datos cuando hay que mostrar cómo esto afecta. El segundo punto es cómo esto entra en la agenda pública, cómo los cuidados han entrado en la agenda pública, y aquí quisiera poner dos ejemplos, digamos, de dos países con dos recorridos diferentes en torno a la propuesta de un sistema integral de cuidados. El primero es el que se refiere a mi país en la actualidad. En Argentina se está dando una discusión muy demorada, muy postergada. Se había elaborado un proyecto de ley sobre el diseño de un sistema integral de cuidados. Más de un año tardó en llegar al Congreso y ahora en este momento está en discusión. ¿Qué tenemos ahí, digamos? El argumento que vuelve a surgir en la discusión en el Congreso, en el Parlamento, el argumento que traen los discursos de los sectores de derecha que ampararon el endeudamiento en la Argentina, que es justamente el argumento sobre el costo fiscal. No podemos garantizar la extensión de estas licencias, ni hablar de discutir el sistema integral de cuidados, porque el argumento es el impacto fiscal. Incluso escuchaba a una diputada, la misma que levantó la mano para votar en el aborto en Argentina, también para votar el ajuste, dijo: tenemos que hablar en serio de estos temas. ¿En qué momento las feministas no nos tomamos en serio estos temas? Bueno, en esa dirección, ¿no? No podemos generar costos que el Estado no podrá asumir. Con esto se refería a que estratégicamente en Argentina, en vez de discutir la ley sobre el sistema integral de cuidados, se hizo la preferencia por comenzar por la discusión en torno a la ley de licencias, extensión de las licencias para personas gestantes, adoptantes, padres, madres, sadres. Ahora, ¿cuál es el gran problema acá? Y es un síntoma de lo que contaba Lisette, cuando los derechos alcanzan a las personas que tienen protección laboral, cuando los derechos excluyen a los migrantes, cuando los derechos excluyen a las trabajadoras informales, trabajadoras remuneradas del hogar, monotributistas, autonomistas. Y es justamente que, autónomas, perdón. Y es justamente que esta discusión en torno a las licencias estaría priorizando reforzar las licencias para el sector privado protegido y excluir, por el costo fiscal que significa, a las trabajadoras autónomas, informales, no registradas, etc. Lo cual sabemos que en países como los nuestros son un porcentaje importantísimo del mercado laboral, ni hablar en sectores del cuidado y del trabajo remunerado del hogar. Entonces creo que aquí tenemos un primer discurso con el cual nos topamos, donde tenemos que reforzar cómo respondemos a estas afinadas narrativas que la derecha está teniendo, y que, lo digo con mucho peso acá, digamos, pensando en el panorama que se está expandiendo en el Estado español, pero que no es ajeno a lo que está sucediendo en estas latitudes, digamos, donde aquí la derecha se permite decir abiertamente en los medios de comunicación que no hablemos de ley de educación sexual integral. O sea, en esa misma avanzada
antigéneros, neoconservadora, en este mismo paquete estamos discutiendo esta agenda de los cuidados. El otro ejemplo es el que viene de un país que fue faro para nosotras por la articulación entre feminismos, sindicatos, cooperativas, academia, universidades, para discutir el sistema integral de cuidados en Uruguay. Y acá es interesante porque bajo el gobierno de Lacalle Pou, en este momento, el discurso del número 2 del ministro del área de desarrollo social fue que el sistema integral de cuidados es un sistema para un país rico, digamos, y que entonces hay que empezar a jerarquizar los recursos. ¿Cómo se avanzó en este caso? Se está avanzando con racionalizar esos recursos, con bajar los presupuestos y disminuir la jerarquía. Entonces ahí tenemos 2 puntos que a mí me parecen claves. Y el cuarto punto es un poco pensar en este avance, digamos, de la privatización y del sector privado, y acá creo que con el planteo de las alianzas público-privadas tenemos un interesante diálogo para pensar cómo se dan en la Unión Europea y cómo se dan en nuestras latitudes, digamos, de cómo el sector privado entra capturando el sector de los cuidados con una presencia y en muchos casos avalada por el Estado. Entonces ahí tenemos otro tema clave para pensar. Y me voy al último punto porque me queda re poco, que es pensar en la dimensión digital, digamos, el avance de la digitalización en el sector de los cuidados, en el sector de las tareas remuneradas del hogar o el trabajo remunerado del hogar. Y yo creo que aquí la advertencia es justamente cómo hay una combinación que se refuerza, y esto no solamente en los países del sur, también lo estamos viendo en experiencias de resistencia en otros países, que es justamente cómo hay que responder fuertemente en esta combinación de explotación y datificación de las tareas de cuidado. ¿Por qué digo esto? Porque creo que acá tenemos una apuesta muy fuerte de cómo el sector de los cuidados se convierte en una cantera de respuestas justamente dinamizadas desde la tecnología, donde aparece la tecnología como una respuesta. Y lo que vemos claramente es que cuando discutimos salud, cuidados, educación desde la digitalización, sabemos que pueden generar grandes aportes y contribuciones, pero también hay que ver en qué condiciones. Y aquí me refiero a estos últimos 3, un poco pensando en la propuesta de cómo podría ser esa transición ecofeminista y en términos de digitalización en clave de justicia. Y es un poco bueno que este avance de la digitalización no deje por fuera la protección de los datos personales, los derechos individuales y colectivos en la gestión de los recursos digitales, la posibilidad de llevar una agenda mucho más amplia que le exija a las grandes empresas de servicios digitales, incluso las que son intermediarias en sistemas de cuidados, de exigir contribuciones para la inversión de infraestructura digital pública. Y aquí creo que en este diálogo entre la infraestructura digital pública, la infraestructura de cuidados, tenemos una combinación interesante para pensar, bueno, cuál va a ser el rol, digamos, o qué es lo que se le va a exigir a las grandes corporaciones que hoy por hoy ni están reguladas, ni aportan y escapan a cualquier regulación laboral, fiscal en nuestros países, y que están teniendo una presencia muy fuerte en el sector de los cuidados. Así que y más que nada porque parte de esto es lo que contribuye a la erosión de la base imponible del Estado. Entonces me quedo por aquí pensando en estas respuestas y discursos. Gracias. Muchas gracias, Flora. Ahora nos quedan 15 minutos para hacer una ronda rápida de preguntas y respuestas. Os animo a que escribáis vuestras preguntas en el espacio habilitado para ello. Y de momento tenemos ya 2. Si queréis abrir las cámaras, las ponentes, y así a ver quién quiere responderlas. La primera es sobre una de las cosas de las que ahora estaba hablando Flora, de cómo sería este sistema público de cuidados y qué espacio tendría para la autogestión comunitaria, que también es transformadora. Esta es una de las preguntas, en el sentido de qué alternativas presentamos desde los feminismos. Y la otra pregunta es cómo vemos la situación de estas luchas para una transición justa y feminista en esta nueva coyuntura electoral, en el caso del Estado español,
un avance muy claro de las derechas y las extremas derechas, pero también lo podríamos extrapolar al resto del mundo, donde vemos que las derechas o el neoliberalismo más contundente se están extendiendo por todas partes. No sé quién de vosotras quiere empezar a responder. Tendríamos unos 2 minutos. En cuanto a la segunda pregunta, sobre cómo podría ser una alternativa, hay muchísimas alternativas, pero creo que lo más importante desde nuestra perspectiva es adoptar el enfoque del ciclo de vida para que se integren los servicios de cuidados de los servicios sanitarios y no como temas distintos. Es un enfoque al servicio público en un sentido más amplio en cuanto a las alternativas gestionadas por las comunidades. Si nos fijamos en los países nórdicos o escandinavos, muchos de los cuidados están organizados por los gobiernos locales. Se ofrecen estos servicios a nivel local y ahí las condiciones tienden a ser mejores que en otros países europeos. Por tanto, creo que a nivel local o regional, sin duda, lo más importante es que deberían integrarse con los servicios sanitarios públicos. Gracias. Blanca o Lisette, si os parece, seguimos en el orden anterior. En relación a la primera pregunta, creo que es muy necesario este diálogo público con la dimensión comunitaria, la comunidad social solidaria y feminista. En realidad, creo que lamentablemente en muchas ocasiones no siempre la defensa más pública apoya o abre la puerta, por ejemplo, pensando en ejemplos de cooperativas de mujeres trabajadoras en el ámbito de los cuidados, a veces se ve como una amenaza. Y esto creo que es un error, ver que el cooperativismo pueda ser un tipo de intrusismo. Es muy necesario que el ámbito comunitario, las apuestas que vienen de la calle, porque diré algo que es obvio, todos nuestros derechos los hemos conseguido desde la movilización. Por tanto, todo lo que sea autogestión tiene que ir de la mano de la parte pública. Creo que los sistemas públicos comunitarios sí que deberían integrar desde aquí. Sé que actualmente, desde lo que es la contratación pública, un primer movimiento sería que la contratación pública en la dimensión de los cuidados no dejase que fuesen grandes empresas que tanto están haciendo cuidados como construyendo infraestructuras, ganen estos concursos. Sé que muchas compañeras que están en cooperativas, trabajadoras, mujeres muy racializadas que integran estas cooperativas, están poniendo en valor y ponen en un primer nivel la importancia del trabajo digno y la calidad del trabajo que realizan. Y por tanto, creo que el sistema tiene que pasar para que la parte pública garantice, pero que sea la organización comunitaria la que esté proveyendo. No quiero alargarme más en esta parte, pero pasando a la segunda pregunta, ¿cómo vemos nuestras luchas? Yo personalmente veo que existe un avance de la amenaza hacia las luchas y la apuesta feminista. Una vez más, estos grupos de extrema derecha, que son negacionistas climáticos y grupos antigénero o negacionistas de lo que es el patriarcado, o de lo que pueda ser cómo nos afecta el modelo a las mujeres y a las identidades disidentes, los colectivos de la LGTBI. Yo creo que estamos en un momento de amenaza grave para que puedan avanzar estas narrativas. Por tanto, más que nunca, tenemos que cruzar las diferentes miradas feministas, que son feminismos en plural, recordar todo esto, que las luchas son diversas, desde los transfeminismos, y no dejar avanzar lo que serán las apuestas y las propuestas políticas que nos negarán que existan las violencias de género
y también la apuesta de la defensa de los servicios públicos y los trabajos socialmente necesarios que principalmente realizamos las mujeres. Lo dejaré aquí porque creo que ya me he pasado de los 2 minutos para que mis compañeras puedan intervenir. Perfecto, Blanca. Lisette, si quieres. Yo voy a rescatar algunas ideas de lo que dijo Blanca. Me parece como súper necesario denunciar el Estado neoliberal, hacer algo en torno, ¿no?, que los estados asuman y los gobiernos asuman las responsabilidades que corresponden. Sabemos el momento actual en el que estamos, ¿no?, que vienen medidas como muy restrictivas, como muy profundas, muy violentas. Por otro lado, nosotras también la reflexión que hacíamos desde el sindicato es un poco bastante crítica, en el sentido de que hay que decir abiertamente también que los gobiernos socialistas y de izquierda, no solo de este lado, sino que también no solo de este norte, ¿no?, sino que también en lo sur, vemos cómo no responden a las necesidades de las personas, y evidentemente muchísimo menos a las necesidades de las personas que habitamos los márgenes, ¿no? Entonces los estados son profundamente neoliberales, ponen todas las posibilidades y todas las ambigüedades en las normativas y en las leyes para que estas empresas lucren, ¿no?, con los trabajos que hacemos las personas migrantes. Pero por otro lado también, ¿no?, las alternativas, evidentemente, por ejemplo, el tema del cooperativismo me gustaría rescatarlo porque pone en evidencia también una problemática muy interesante, que es, por ejemplo, que algunos colectivos, organizaciones, no podemos articularnos, ¿no?, por ejemplo, desde esa figura, por tema de papeles y tal, pero esto no tiene por qué, no tiene por qué ser negativo si pensamos, ¿no?, en las alianzas. Si pensamos en las alianzas y pensamos en generar trincheras, ¿no?, desde la autogestión, con el cooperativismo, y como ciertos lenguajes que pareciera que tuviéramos como tan esquematizados de lo que tienen que ser, pueden empezar a dialogar, ¿no? Porque pareciera que la autogestión y el cooperativismo nos quedaran como un poco lejos, o no tan de la mano, ¿no?, por el ser uno tener una estructura mucho más clara, y el otro hablar, ¿no?, más de un espacio bueno, por ejemplo, en el sindicato somos un espacio, ¿no?, autogestivo de mujeres, de muchas mujeres sin papeles. Y dicho esto también, no dejar nunca de exigir, ¿no?, el cumplimiento de los derechos fundamentales. Bueno, breve. En esto de pensar las alternativas y la pregunta sobre qué haríamos, digamos, qué se debería hacer para garantizar un sistema público de cuidados, creo yo que una discusión fundamental es el tema del presupuesto y de la inversión. O sea, ¿qué se está priorizando en este momento en salvar a quién, digamos, en esta salida de la crisis, en lo que algunos llaman recuperación económica? A mí me gustó mucho, en el marco de la discusión que se está dando en Argentina, un trabajo que hizo el equipo latinoamericano de justicia, que lo pueden buscar, que es el ejercicio del costeo. Y justamente es un documento corto, contundente, para interpelar a legisladores, diputados, diputadas, incluso los que tienen discursos progresistas, sobre cómo argumentar en torno a la necesidad de financiar y cuánto saldría financiar este sistema público de cuidados, ¿no? Eso me parece como que eso está un poco en la raíz de las tradiciones feministas de estudiar, de reforzar, de tener datos contundentes para mostrar. A veces sabemos que no alcanzan, pero es importante, así que recomiendo ese trabajo. Después, fortalecer las luchas de toda la discusión que se está dando en términos a la protección laboral de trabajadoras y trabajadores de plataformas, porque eso va a fortalecer la lucha de la mayoría de trabajadores que dentro de ese sector son migrantes, y al mismo tiempo cómo esto se va uniendo con las luchas de las trabajadoras remuneradas del hogar. Yo creo que ahí hay una apuesta fuerte, digamos, donde las banderas del feminismo hay que levantarlas bien fuerte y trenzar esas solidaridades en clave internacional. Y después, lo que estamos viendo acá desde Argentina, hay un movimiento interesante que se está dando en torno al cooperativismo en el sector de cuidados. Hace muy poco se hizo un primer encuentro donde las experiencias están comenzando a encontrarse, y yo creo que acá la gran apuesta y la gran discusión sigue siendo que la economía social, solidaria y cooperativa no sea el patio trasero, sino que justamente sea un sector visto como estratégico, y cuando se articulan
cuidados, economía social y solidaria y apuestas, digamos, en clave ecofeministas, lo que podemos ver es que hay una propuesta de garantizar que esas tareas se lleven en un marco de derechos y de protección y también de gestión colectiva, que es justamente lo más potente. Y creo que frente a eso, la respuesta del Estado, aliándose con el sector privado y relegando al sector cooperativo, bueno, ahí tenemos que seguir insistiendo con esta discusión, incluso en los discursos más progresistas, como decía Lisette recién, coincido totalmente. Bueno, muchísimas gracias a todas porque creo que habéis sido súper interesantes vuestras intervenciones, aunque os habéis ajustado el tiempo. Y nada, yo creo que ya podemos ir cerrando. Yo para cerrar, pues quería así como recoger algunas de las cosas que habéis dicho que me parecen súper potentes. La primera sería esa, ¿no? Como que nuestro modelo de cuidado sería un modelo en el que no hubiera beneficio privado, en el que las grandes empresas no se pudieran lucrar. Y creo que también es interesante recuperar una cosa que decía Tascani al inicio, ¿no? Cuando hablaba de este modelo automatizado, ¿no? Que están imponiendo en los cuidados para poder ampliar el beneficio y la rentabilidad. Y creo que en ese ámbito, ¿no? Es súper importante introducir, ¿no? El debate de la autogestión, de la economía solidaria, de los cuidados comunitarios, porque contraponen, ¿no? A ese modelo burocratizado, institucionalizado de cuidados, otras formas, ¿no? En las que la dignidad de las personas que reciben estos cuidados y de las cuidadoras están en el centro. Y luego creo que también es fundamental, ¿no? Ante el riesgo, ¿no? que supone la llegada, ¿no? o la fuerza de las nuevas derechas, corremos el riesgo de decir, bueno, nos replegamos, ¿no? Cualquier cosa mejor que las extremas derechas, y entonces que también, ¿no? Como que perdamos derechos, ¿no? En ese repliegue. Entonces creo que es fundamental también seguir denunciando a ese neoliberalismo progresista, ¿no? que nombramos a veces, ¿no? Este progresismo que al final acaba siendo neoliberal porque habla de derechos pero realmente no los acaba garantizando para todas. Y para hacer frente, ¿no? a este neoliberalismo con diferentes caras, pues es claro que tenemos que recuperar la potencia del feminismo, de los feminismos. Creo que la pandemia nos ha robado, ¿no? Poder hacer una transición, ya sea generacional o a los nuevos movimientos, de todos los aprendizajes de las huelgas feministas, pero bueno, las que vivimos esas huelgas, tenemos como que seguir, ¿no? Yo creo, recuperando la potencia de las movilizaciones que hicimos en esos momentos y sobre todo los lemas, ¿no? Y una forma, ¿no? de reclamar una justicia reproductiva, ¿no? Eso que decíamos de que si no valemos, si nuestros trabajos y nuestras vidas no valen, que produzcan sin nosotras, ¿no? Esa impugnación al modelo que conseguimos hacer y que además lo hicimos con una potencia y una masividad muy grande, ¿no? Entonces ahora hay mucha gente, ¿no? Muchos intereses detrás de un feminismo dividido, de un feminismo que no está más centrado, ¿no? en a ver qué discusiones tenemos, y que nos hemos olvidado, ¿no? de que mientras estamos discutiéndonos, mientras nos estamos ¿no? insultando, sigue habiendo muchísimas mujeres, ¿no? en unas situaciones de explotación muy grandes, en unas situaciones de vulnerabilidad muy grandes, y que tenemos que, bueno, que seguir, ¿no? nombrando esas desigualdades y estas explotaciones. Entonces, bueno, creo que todas las que estamos aquí estamos de acuerdo en que necesitamos recuperar ese movimiento feminista ¿no? que llama a un sujeto amplio, diverso, en el que todo el mundo tiene cabida, y en el que sobre todo también, ¿no? las voces de las mujeres pues, que están en una situación de mayor explotación también se ponen en el centro, ¿no? y se visibilizan. Entonces, bueno, pues agradeceros muchísimo haber compartido este espacio. Creo que ha sido súper interesante y espero que podamos seguir compartiendo, sobre todo con las que no conocíamos. A Tascani le agradecemos muchísimo que se haya incorporado a este webinar a pesar de las barreras idiomáticas, y bueno, y a todas las demás pues seguiremos colaborando en un futuro. Muchísimas gracias. No sé si queréis hacer un comentario de cierre o lo vamos dejando por aquí. Just to say thank you very much for inviting me. It was very interesting. Gracias, compañeras. Nos seguimos viendo. Muchas gracias a todas. Hasta pronto. Nos vamos a seguir cruzando. Gracias. Gracias a todas. Adiós.
Bueno, muchísimas gracias. El webinar va a estar disponible online en el YouTube del ODG en unos días, así que quien quiera recuperarlo o compartirlo lo va a poder hacer. Muchas gracias.